Muy bienvenidos a este 23º domingo después de Trinidad, poco a poco acercándonos al final de este año litúrgico. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El Salmo 90 dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio a lo largo de las generaciones. Antes que fueran engendradas las montañas, antes que nacieran la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles: vuelvan seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó como una vigilia de la noche. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana. Por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Estamos consumidos por tu ira y consternados por tu indignación. Pusiste nuestras culpas delante de tus ojos y nuestros secretos a la luz de tu mirada. Nuestros días transcurren bajo el peso de tu enojo y nuestros años se acaban como un suspiro. Nuestra vida dura apenas 70 años y 80 si tenemos más vigor. En su mayor parte son fatiga y miseria porque pasan pronto y nosotros nos vamos. ¿Quién puede conocer la violencia de tu enojo y ver el fondo de tu indignación? Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. El profeta Sofonías, en su capítulo 1, dice así: Silencio delante del Señor, porque el día del Señor está cerca. Sí, el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus invitados. En aquel tiempo, yo escudriñaré con lámparas a Jerusalén y pediré cuentas a los hombres que se sientan sobre sus heces. Los que dicen en su corazón: el Señor no hace ni bien ni mal. Entonces, su riqueza será entregada al saqueo y sus casas a la desolación. Construirán casas y no las habitarán. Plantarán viñas y no beberán su vino. Está cerca el gran día del Señor. Está cerca y llega rápidamente. Qué amargo es el clamor del día del Señor. Hasta el valeroso lanza un grito estridente. Día de ira será aquel día. Día de angustia y aflicción. Día de ruina y desolación. Día de tinieblas y oscuridad. Día nublado y de sombríos nubarrones. Día de sonidos de trompeta y de gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las almenas elevadas. Yo llenaré a los hombres de angustia, y ellos caminarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrán liberarlos. En el día de la ira del Señor, y por el fuego de sus celos, será devorada toda la tierra, porque Él hará un terrible exterminio de todos los habitantes de la tierra. Es palabra del Señor.
San Pablo en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 dice así: Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos, entonces, como hacen nosotros. Permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Los que duermen lo hacen de noche, y también los que se emborrachan. Nosotros, por el contrario, seamos sobrios, ya que pertenecemos al día. Revistámonos con la coraza de la fe y del amor, y cubrámonos con el casco de la esperanza de la salvación, porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, a fin de que velando o durmiendo vivamos unidos a Él. Anímense entonces y estimúlense mutuamente, como ya lo están haciendo. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. Gloria sea a ti, oh Señor. El reino de los cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, tomó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó los otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo.
Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Decía el profeta Sofonías: en aquel tiempo yo escudriñaré con lámparas a Jerusalén y pediré cuentas a los hombres. Si hay algo central en los textos de hoy, es que Dios ajustará cuentas con el ser humano. Y la parábola de Jesús, como lo explica el comentario bíblico de San Jerónimo, está dirigida principalmente a las autoridades religiosas, a todas las personas que toman decisiones sobre lo que es de Dios. Pero en la historia del pueblo implica principalmente a todas las personas que tienen autoridad sobre la población, que deciden sobre ella, población que le toca vivir las consecuencias de sus decisiones y actos. La parábola habla de que el reino de Dios es como alguien que sale de viaje y le confía sus bienes a sus servidores. Y este es como el marco de sentido de toda la parábola. Cualquier persona que ocupa un lugar de autoridad es responsable de algo que es de Dios. Por lo tanto, debe estar a su servicio, es decir, al servicio de lo que sea justo, de lo que conduzca a la paz, de lo que facilite la liberación y de lo que preserve el amor en el proceso de la convivencia. Ahora bien, las realidades humanas son muy distintas entre sí. Por ello, es importante prestar atención a qué sería justo en cada realidad, qué es necesario en cada una de ellas para lograr paz o para librarse de algo que oprime, y cómo preservar el amor en los procesos de convivencia en cada una de esas realidades. Por eso Dios da talentos según las capacidades, y los talentos pueden estar relacionados a los criterios desde los cuales se toman decisiones y acciones. Dios le da a su pueblo su ley y sus profetas, y las personas que ocupan lugares de autoridad son responsables de tenerlas en cuenta, ¿o no? El problema de la parábola no es tener pocos talentos, porque si se utilizan, se multiplican, y eso lleva a ser más confiables y estar más cerca de Dios. El problema es no utilizarlos, no solo porque la falta de uso inutiliza el talento, sino porque se muestra indiferencia a la ley y a los profetas de Dios. El que recibió un talento sabía muy bien lo que Dios esperaba de él, pero enterró ese talento. San Pablo dice: nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, refiriéndose a todos los bautizados y a todas las bautizadas. ¿Qué significa la noche y las tinieblas a las que se refiere San Pablo? Pues se refiere a la indiferencia a la ley y los profetas de Dios, como también la indiferencia a Jesucristo, el que es la plenitud de la ley y los profetas. Pertenecer a la luz significa utilizar los talentos que Dios nos da en las realidades que nos desenvolvemos, ya que son criterios de vida. ¿Quiénes son indiferentes a la ley y los profetas de Dios? En términos del profeta Sofonías, son los que dicen en su corazón: el Señor no hace ni bien ni mal, y terminan haciendo lo que quieren a conveniencia propia o de sus familiares y de sus amigos. Pero esta indiferencia a Dios, que es el dueño de la vida, no se da en casos aislados. Lamentablemente está muy presente, y no de hace poco tiempo. El salmista ya dice en su tiempo y en su época: estamos consumidos por tu ira y consternados por tu indignación. Pusiste nuestras culpas delante de tus ojos y nuestros secretos a la luz de tu mirada. Nuestros días transcurren bajo el peso de tu enojo y nuestros años
se acaban como un suspiro. Claramente, muchas de las decisiones y de las acciones que se vienen tomando desde los lugares de autoridad en la historia no solo indignan a Dios, sino que nos aleja de Él. Pero Dios está decidido a perdonar, pero ese perdón requiere un arrepentimiento, y ese arrepentimiento una reorientación del rumbo de las decisiones y acciones que nos alejan de Él. Es decir, un arrepentimiento que nos permita volver a escuchar la ley y los profetas de Dios, esos talentos que Dios nos brinda y poder invertirlos en las realidades que habitamos. Y como dice San Pablo, revistámonos con la coraza de la fe y del amor y cubrámonos con el casco de la esperanza de la salvación, porque Dios no nos destinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, hoy te pedimos sabiduría para que nunca mostremos indiferencia a tu voluntad, expresada a través de Jesucristo y de la ley y tus profetas, y podamos invertir ese talento que tú nos regalas, y así poder estar cada vez más cerca de ti. Te damos gracias por la vida compartida entre nosotros del polaco Davidsen. Recíbelo en tu reino de vida eterna. Consuela el dolor del duelo de sus familiares y amigos. Te pedimos por los enfermos, por Marián, por Icha, y en sus nombres por las personas que conocemos y necesitan de ti para recuperar su salud y su vitalidad. Guía a los médicos, orienta a los científicos, dale sabiduría a los que ocupan cargos de autoridad en la sociedad. Guarda a nuestros niños y ancianos, protégelos de todo mal y peligro. Dejamos nuestras vidas en tus manos, ilumina nuestra conciencia, renueva nuestra salud y educa nuestra convivencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.